ayer, sino para arrancar de una vez. ¿Alguna duda quizá, colegas? Parece que no. Bueno, entonces vamos a arrancar ya. Permítanme compartir la pantalla. Listo. Entonces, yo les había comentado que el objetivo de hoy va a ser revisar con el concepto de autocorrelación, ¿ya? Eh, digamos, porque me parece que es un poco lo novedoso o lo que suele costarnos, digamos, al inicio cuando nos enfrentamos justamente a este enfoque de la estadística espacial, ¿ya? Entonces, en primer lugar, es importante, digamos, definir la correlación primero a través de lo que sería una matriz de contigüidad, ¿sí? La matriz de contigüidad espacial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Son distintas formas, digamos, de poder hacer conexiones entre las unidades espaciales, ¿sí? Por ejemplo, una definición es de el Common Edge, ¿ya? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que aquí tenemos una vecindad, ¿sí? O sea, digamos, de estas unidades que son las B, son vecinas de A. ¿Por qué? Porque tienen un lado común, ¿de acuerdo? Es porque tienen un lado común. Em, entonces, al tener un lado común, eso es justamente lo que va a permitirnos tener esta definición de vecindad. Si es que tenemos un lado común, entonces somos vecinos, ¿ya? Otra opción es a través de un vértice común, ¿sí? Donde ustedes pueden observar que al estas dos unidades espaciales compartir un vértice, entonces se declara vecino, ¿cierto? El vecino de T, digamos, sería, perdón, el vecino de A serían justamente los que están compartiendo un borde común o perdón, un vértice común. ¿Estamos? Esa sería una segunda definición. Luego, por ejemplo, uno podría hacerlo también a través de un radio, ¿cierto? Entonces yo centro el valor en A, tengo un centro en A, y a partir de A yo lanzo un radio, ¿cierto? Un radio, y quienes, o más bien dicho, las unidades espaciales que queden en ese radio, dentro de ese radio, entonces serán consideradas vecinos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, fíjense que este que está acá, no se le ve tanto quizá, este que está acá no sería considerado un vecino, ¿ya? Pero este que está acá abajo, por ejemplo, sí, o todos los que están B mayúscula, sí serían considerados vecinos. ¿Estamos? A este le voy a dejar un segundito nada más para irlo conversando después, ya justo con un pequeño ejercicio numérico. ¿Estamos, colegas? Ya. Hasta aquí, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Ya, muy bien. Ahora, esta contigüidad, si ustedes se fijan, no necesariamente es, digamos, no necesariamente tiene que tener esta forma de definir contigüidad o definir qué es un vecino, ¿cierto? Uno podría también utilizar otras definiciones de vecindad, ¿ya? Entonces, una de ellas, por ejemplo, tengo acá una pregunta. Esa idea solo sería para datos areales. En este caso estamos trabajando en el contexto de datos areales, sí. Em, Sin embargo, por ejemplo, el de radio sí se puede utilizar también en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces temas de vecinos más cercanos, puedes también utilizar un concepto de radio. Podrías incluso definir vecindades a través de algoritmos tipo de Vscan, que también usa un concepto de vecindad a través de radio. O sea, digamos, hay otros contextos. No sé si por ahí va también tu pregunta, Fabián. Me imagino que también puede ir por grafos. Es correcto, ¿cierto? Por eso yo les decía, o sea, de hecho, la representación, digamos, de esta matriz que está acá, que al final esto se tiene que representar de una manera matricial, ¿cierto? Em, es también un grafo. O sea, al final, una de las formas de representar un grafo es a través de una matriz de contigüidad, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo les decía ayer que uno podía o se podría plantearse, digamos, aplicar métodos de econometría espacial en el contexto de
redes, ¿sí? Habría que ver, o sea, de grafos en otras palabras, ¿sí? Perfecto. Bien, ahora, no necesariamente es la única, ¿cierto? O sea, yo podría tener otras formas de definir la contigüidad espacial, ¿cierto? La vecindad, ¿ya? Entonces, para definir esa vecindad, por ejemplo, yo podría decir, ok, mira, em, ¿qué tal si hacemos esta definición, ¿no? O sea, fíjense cómo está esto. La idea de los colores justamente es que ilustre, eh, digamos, a dónde le estamos apuntando respecto a la definición, ¿sí? Yo tengo dos áreas, sí, que no necesariamente son regulares, son dos áreas, una área azul que está en la parte derecha y tengo un área roja que está en la parte izquierda. Y quiero definir, quiero encontrar una distancia, una cierta distancia o una métrica, digamos, que me diga cuál es la relación o cuál es la vecindad o, digamos, una longitud, si quieren verlo, entre las dos, ¿ya? Entonces, claro, yo podría definir, mira, el numerador podría ser, por ejemplo, la longitud que I tiene con J, ¿cierto? La longitud que I tiene con J, es decir, estaríamos hablando de esta parte en amarillo, ¿sí? Esta es la longitud en común. ¿Me siguen, colegas? Mientras que el denominador, en cambio, lo que estaría diciéndonos es la longitud o el perímetro, si quieren verlo así, pero del área o del, digamos, sí, de la unidad espacial I. ¿Estamos? Entonces, esto de aquí nos definiría, por ejemplo, es una forma válida de definir también quién es vecino de quién, o una distancia o una métrica de distancia entre estas dos unidades espaciales. ¿Estamos, colegas? ¿Alguna consulta quizá? Ya. Ahora, les hago una pregunta. Ante esta definición, ¿es esto cierto? Es decir, ¿es cierto que beta IJ es igual a beta JI? Es decir, lo que le estoy preguntando ¿es esto simétrico? No. No, Sí, ¿verdad? porque Esto son no es distancias. simétrico. Ajá, pero fíjate, Eduardo, que en este Sí, caso, sí, o solo sea, son- el hecho de que tú definas esto de Oh, esta manera no significa que sean simétricos. Imaginemos que vamos a hacer ok. No estás BJI. considerando. A ver, Ajá. ¿Cómo sería BJI? El numerador quedaría idéntico, ujú, ¿cierto? Porque es lo que comparten las dos. Pero longitud el y. denominador sería la longitud o el perímetro en azul. Mm, ¿Le ves? O sea, el denominador sería ya. otro. Ujú. Y para ser simétrico debería ser igual, ¿verdad? O sea, digamos, por así decirlo, esta métrica que hay entre I con J Ya, debería una ser pseudométrica que equivalente a considera JI. justamente la longitud o una cierta métrica sobre el área que estamos calculando. Es Disculpa, Vicky, correcto. ¿Sí? eh, ¿le estás dando una relación de probabilidad cuando le estás dividiendo el área pequeña para el área grande? Perdón, para el perímetro pequeño para el perímetro grande, ¿o Eh, no? es buena pregunta, no necesariamente. A ver, por ejemplo, si ustedes miran esta expresión, esta definición que acabamos de hacer, eh, ¿podría pasar que esto sea mayor que uno, por ejemplo? ¿Se les ocurre algún caso donde esto pueda ser mayor que uno? A ver, No. esas mentes topológicas. Un caso podría ser si, digamos, un área es más grande que la otra. Ahí se podría dar ese caso. En el de un área sea más grande que la Ah, otra. entonces tú calculas el B y J, pero el I Ujú, debería ser el área contenida. O sea, el que esté dentro, digamos, pensemos en dos círculos, el círculo exterior y el círculo interior. El I ujú, sería el círculo interior. Ahí podría darse ujú. posiblemente eso, porque el perímetro interno va a ser más pequeño que la región que se interseca.
Ese Perfecto, es es un gran Lo- ejemplo, es un gran ejemplo, Emanuel. Gracias por tu comentario, pero es correcto. Sí, bueno, estamos primero todos claros que, en efecto, tener dos áreas circunscritas, digamos, haría que esto sea mayor a uno. ¿Estamos de acuerdo? Tengo el un área aquí y tengo el otra área acá. ¿Cómo sería IJ? O sea, el de interno, digamos que es I, y el externo, digamos que es J, ¿no? ¿Cómo sería beta IJ? ¿Sería mayor a uno? ¿Qué opina? ¿No será igual a uno? no, porque el área Eh, de la superficie I es menor que el área. Depende también, pero claro, ojo, como no. la medida que Aquí se en quiera esta mejorar. definición, en todo caso, hay algo importante que dice que esté en contacto, ¿no? Esto está pensado un poco muy particularmente, ¿no? Es como para teselados irregulares, ¿cierto? Pero al final no hay, o sea, esta definición eh, no cabría bajo este contexto, ¿de acuerdo? Porque aquí, ¿cuál sería lo que está en común, en el borde común? A menos que consideremos, digamos, que lo interno es parte del borde, tendría sentido. ¿Me siguen? Ahora, es importante, digamos, pensar en estos casos atípicos porque sí pasan, ¿no? O sea, por ejemplo, se me permiten, mm, acá en un trabajo que hicimos hace tiempo, está, justamente nos pasó eso. Entonces, fíjense, acá, por ejemplo, estábamos analizando los efectos de spillover de una ecuación que se usa mucho en economía, que es la ecuación de Cobb-Douglas, ¿ya? Entonces, ¿pero qué nos pasó? Nos pasó algo interesante, fíjense. Eh, que al menos creo que cabe en esta conversación, y es esto de aquí. En Ecuador resulta que teníamos este fenómeno, fíjense. No sé si se ve tan bien. Denme un segundito. Ya. Fíjense lo que sucedió. Es decir, aquí justamente tenemos este caso, ¿no? Este como ejemplo más extraño, un caso atípico, distinto, donde definir vecindad puede cambiarlo todo, ¿cierto? O sea, cómo estamos definiendo la vecindad. Estamos colegas, o sea, no es que no suceda, ¿no? O sea, sí puede suceder este tipo de cosas. ¿Estamos? Ahora, estas definiciones también no necesariamente no necesariamente son a través de, por así decirlo, las cualidades geográficas, ¿ya? O sea, también podría ser, por eso bien lo decía también Eduardo, ¿cierto? Podría ser el link de un nodo, o podría ser, por ejemplo, la distancia, el medio de transporte, si comercias o no comercias. Es decir, hay que pensarlo, digamos, desde una perspectiva más amplia, incluso más allá de lo geográfico, ¿ya? En general, lo que sí es un tema importante es que se suele asumir que la distancia, o sea, más bien dicho, esta definición o sí, esto que nos permite o que nos habilita a generar una definición de distancia sea exógena al modelo. Ahí estoy un poco pensando ya desde la perspectiva de plantear un modelo de regresión, ¿sí? Entonces ahí, digamos, se asume que W, que es la matriz que representa la contiguidad o la matriz de pesos espaciales, es una matriz que es exógena al modelo, ¿no? Eso es un tema importante.
Voy a adelantarme un poquito para hacer un pequeño ejercicio juntos, ¿ya? A ver, entonces, digamos que yo tengo una matriz de este estilo, ¿sí? Yo tengo unas regiones, más bien dicho. Este ejemplo que vamos a ver es un ejemplo muy, muy, muy utilizado. Está en el libro de Lesage, se llama Lesage, en su capítulo 1, que se llama Introduction to Spatial Econometrics. Em, y bueno, es un ejemplo súper ilustrador e interesante, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Esta matriz, o más bien dicho, aquí lo que tenemos son regiones, unidades espaciales que están dispuestas de esta manera, ¿cierto? Aquí tenemos un camino en la mitad, tenemos el centro poblado, el centro urbano, ¿sí? Y tenemos distintas regiones, ¿no? Es tanto lo que está, digamos, acá de la vía y en la parte de abajo del camino, ambas son la región uno. ¿Estamos? Entonces, basta con ver las vecindades, digamos, con lo que está arriba o lo que está abajo, ¿ya? Entonces, digamos que yo quiero construir la matriz de contigüidad, donde nuestra definición sea, por ejemplo, la de borde común, ¿ya? Yo necesito simplemente que tengan un borde común para que sea un vecino uno del lado, ¿ok? Entonces, vamos a ver. ¿Qué me ayuda, por favor? ¿Cómo sería digamos, la distancia, por así decirlo, que hay de R1 con R1? ¿Es vecino R1 de Cero, R1? ¿sí? Sería cero la distancia, creo. La distancia es cero, pero aquí es donde aquí incluso hay cierta controversia, ¿no? Porque al final, digamos, si uno quiere representar una vecindad, intuitivamente uno diría, claro, o sea, podría considerarse que R1 sí es vecino de R1, ¿de acuerdo? Pero la convención en econometría espacial es que esto sea cero, ¿sí? Digamos, la diagonal en la matriz de pesos espaciales es cero. Últimamente han habido algunos trabajos que, digamos, exploran el hecho de que no lo sea. Aún no me he metido en profundidad a ver cómo lo abordan en detalle, pero entiendo que ya hay investigaciones que tratan de abordar esto, ¿ya? Pero, digamos, en el 99% de los casos esto va a ser cero. ¿Ok, colegas? Y ahora sí vamos, ¿cierto? ¿R1 es vecino de R2? Vamos, no todos a la vez. Sí, por bordes. Perfecto. ¿Y R1 es de R3? Dos. ¿R1 es de R3 vecino? No, 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 ¿verdad? Con R4 tampoco, R5 tampoco, R6 tampoco, R7 tampoco. Ahora, ¿R2 con R3 es vecino? Sí es vecino, ¿cierto? Con R4, R2 con R4, ya no, no, no No y sé, no. Ahora, R3 con R4, sí son otra vez uno. vecinos, 0, 0, 0, ¿cierto? Si de pronto hay preguntas, me dicen nomás, ¿no? ¿De acuerdo? Porque digamos, esta parte de pasar de la geografía, por así decirlo, a la matriz, si bien es cierto, los software nos lo hacen, por si acaso, o sea, no es que esto hay que hacerlo a mano, pero digamos, importante es tener la intuición de qué está sucediendo detrás, ¿no? Entonces, 4,6, 4,6, no, 4,5, perdón, sí son vecinos, y 4,6 no, con 7 tampoco. 5,6 es vecino, sí, con 7 no, y 6,7 sí es vecino, ¿de acuerdo? Ahora, esta matriz o la definición de borde común sí es simétrica, ¿cierto? Yo puedo pegar esto sin problema de esta manera. O sea, yo sí puedo transponer y la definición se mantiene. ¿Están de acuerdo?
¿ya? Pero lo que quería darles como un asterisco es que no todas son simétricas, ¿ya? No todas son simétricas. Ahora, ¿qué debe representar esto? O sea, por ejemplo, si ustedes se fijan, esta matriz a esta matriz se la conoce como la matriz W, ¿de acuerdo? Esta es la matriz W. En la literatura le van a encontrar W, ¿ya? Entonces, W es aquí esta matriz o la matriz de pesos espaciales donde se recoge la estructura espacial, las conexiones, ¿de acuerdo? ¿Qué está conectado con qué? ¿Ya? Y cuando, digamos, lo clásico es hacerlo a través de vecindades de este estilo, pero no es las únicas. O sea, yo podría definir, por ejemplo, a través de un radio, como habíamos visto. Yo podría definirlo, por ejemplo, a través de la definición de vecinos más cercanos. O sea, podría explorar otro tipo de definiciones. ¿Estamos, colegas? Bien, ok. Ah, un segundo. Ya. Víctor, una pregunta. ¿Sí? Disculpa. Buenas noches. Em, Javier, revisando buenas esto de noches. acá, revisando esto de aquí, tengo una inquietud en relación a lo que dijiste de que esta matriz debe tratar, o debemos procurar que sea exógena en un modelo, ¿ya? Porque supongamos que quisiera medir las distancias, por ejemplo, de acuerdo a las relaciones comerciales entre las áreas, ¿no? Resulta que lo que comparten en dólares, por ejemplo, entre d uno y d tres, entre d uno y d cinco, ¿verdad? Y son valores que, por ejemplo, son diferentes de cero y suponiendo que dentro de mi modelo econométrico yo estoy metiendo variables asociadas a eso también. No sé si me explico. ¿A eso te refieres que con que esta matriz debería, por ejemplo, en el caso que te comento, sería endógena y pudiese traernos problemas si defino la vecindad en ese sentido? Es una buena pregunta y sí, o sea, es decir, si mis covariables tienen información em, geográfica, podría haber endogeneidad, pero ahí hay un, digamos, un pequeño matiz, ¿no? O sea, cuando uno, digamos, no sé si se usa esta expresión en otros países, pero hay esa expresión en Ecuador que se dice la vieja confiable, ¿cierto? O sea, es decir, ¿cuál es el puerto seguro cuando se hace econometría espacial? Es definir W en función de la geografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque la geografía es muy, muy difícil que no sea exógeno. Entonces, tú estás usando algo exógeno para definir W y también algo exógeno para, por ejemplo, relativizar las X, ¿cierto? O sea, lo que no debería suceder es que, digamos, el por qué usas digamos, un aspecto de lo espacial como parte de tu modelo teórico, ahí sería endógeno. No sé si me sigues un poco la explicación o si fui claro, Javier. Sí, o sea, a ver, yo entiendo entonces que utilizar los aspectos puramente geográficos me iría un poco por lo seguro, según lo que te entiendo. Pero también me Eh, quedo con lo que recomendabas en la clase de ayer, lo que decías, las contigüidades se pueden definir de muchas otras formas que no necesariamente sean la parte geográfica, ¿no? Entonces, en ese otro contexto, deberíamos tener cuidado en que estas formas adicionales de definir contigüidad no estén correlacionadas de manera importante con otras variables del modelo econométrico, por ejemplo. Esa tal vez sería la recomendación. es correcto, es justamente eso. Y, por ejemplo, en el caso que, y solamente para ver si estoy siguiendo la pregunta que hiciste, ¿cierto? Pero digamos que yo defino un modelito, ¿cierto? Y digo, ok, vamos a tener que mi variable x1 sea, por ejemplo, densidad poblacional, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo población, o sea, aquí lo que tengo es población, y de alguna manera en el denominador está el área, ¿cierto? Entonces, si te fijas, usar en un modelo de estos, W
desde la perspectiva geográfica no es romper la endogeneidad, porque aquí el área, digamos, también es un componente exógeno. ¿Sí me explicó? O sea, no es que estás metiendo endogeneidad al utilizar un indicador de densidad. Ah, ya. No, no hay problema en el ejemplo que estás poniendo ahorita, no habría problema. No habría problema, no habría Ya. problema. Porque me parece que por aquí iba, ¿no? O sea, si tú construyes alguna X usando una Sí, noción geográfica, geográfica, ¿cierto? sí, sí. Sí, no habría problema, siempre y cuando, digamos, esta noción geográfica que usas aquí como el área sea exógena, es decir, también esté siendo utilizada para relativizar el indicador, y en este caso es la población, ¿de acuerdo? Ya, ya. Listo, claro. Ajá. Y eso, perfecto. Entonces, esta sería la matriz W que representa digamos, esta geografía, ¿ya? Esta geografía del ejemplo. Ahora, volvamos a revisar. Fíjense, hagamos como en los diarios de la antigüedad, ¿cierto? ¿Creen que nos faltó recoger alguna relación? ¿Hay alguna relación que no esté representada? Parecería que todas lo Depende. están, ¿cierto? Pero fíjense aquí, por ejemplo, estas dos que están aquí, ¿qué están recogiendo? O sea, por ejemplo, R4, de quién nomás es vecino? R4 es vecino de R3 y R4 es vecino de R5, ¿sí le ven? Entonces, esas dos relaciones sí fueron recogidas, ¿no? Sí. Sí, ambas están recogidas, ya, perfecto. Ahora, otro Otro enfoque que suele haber utilizando para representar la matriz W es hacerle estandarizaciones. Y específicamente es una estandarización que es la estandarización por filas, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver mucho la estandarización por filas porque tiene algunos beneficios que ya lo vamos a discutir, pero llévense por ahora que es literalmente tomar cada valor, digamos, de la matriz inicial y dividirlo para el total de la fila, nada más, ¿ok? Valores. Pues, por ejemplo, tendríamos acá dividido para total fila. Siempre me olvido cuál es de aquí. Peter, un detalle allí. Ujú. Estas nociones de contigüidad, por ejemplo, ¿ERE las tiene implementadas todas estas que me comentas de si no sé, Queen, Rook, por distancia, vecinos cercanos? Es correcto, sí, las tiene implementadas. Em, sí las tiene implementadas, todas ellas. Ujú. Ya, listo. ¿Dónde está? Ya, perfecto. Listo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el haber estandarizado por filas, digamos, nos resultó equivalente, ¿ya? Pero eso no siempre va a pasar, ¿no? O sea, no siempre va a pasar. Ok, listo. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? Ya. A ver, entonces, otro elemento importante es cómo obtengo digamos, ya sabemos ante una geografía, digamos, entre un mapa, ante una disposición de unidades espaciales, ya tenemos una primera intuición de cómo definir la matriz de pesos espaciales. ¿Ya? O sea, en otras palabras, cómo voy a representar esta noción de vecindad entre las distintas unidades espaciales. ¿Ya? Por ejemplo,
Luke Asselin hace una reflexión sobre esto, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, si yo heredara algunos conceptos de otras áreas, como por ejemplo la geoestadística, yo puedo definir una matriz, digamos, que me diga cuál es la autocorrelación de estos valores, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo podría generar, bueno, excepto en la diagonal, yo podría, por ejemplo, generar, solo para que se vea, digamos, cómo se vería esto poblado, ¿no? Digamos que yo tengo, uy, digamos que yo tengo una forma de definir esta matriz W a través de una función de autocorrelación, por ejemplo, ¿ya? O algo que sea muy denso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eso sucede, toda esta matriz se poblaría. O sea, obviamente guardando lo que les digo, ¿no? Que sea diagonal, o sea, que la diagonal sea igual a cero, que sea simétrica, por ejemplo, en el caso de que nos decantemos por un enfoque simétrico, ¿sí? Eh, pero lo que reflexiona, por ejemplo, Luke Asselin, es que desde la perspectiva econométrica, o sea, desde la perspectiva de estadística espacial, ¿sí? Esto no, digamos, no viola ningún supuesto, ¿no? O sea, el hecho de que yo tenga esta matriz muy densa. Densa significa que todos los valores de este poblado, ¿no? O sea, que tengan información en toda la matriz, ¿ya? El hecho de que esta matriz sea densa no, em, digamos, no es un problema, por ejemplo, para la geoestadística, ¿ya? No es un problema para la geoestadística, al menos cuando el n no es tan grande, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de econometría espacial, por ejemplo, la reflexión que hace el señor Asselin es, ten cuidado en econometría espacial, porque lo que tú quieres es representar, o sea, explicar algo, dar cuenta de algo, agregarle digamos, si quieres, un componente hasta cuasi causal del por qué esos dos, digamos, están juntos, ¿ya? O sea, no debería ser, al menos desde la perspectiva más de ciencias regionales, que se llama, debería representar algo, digamos, esta matriz que está siendo utilizada, ¿ya? Eso sería un enfoque que se le puede llamar, o se le suele llamar model driven, ¿ya? O sea, o guiado por el modelo, o sea, donde yo tengo un modelo econométrico clásico, ¿cierto? Y quiero representar algo a través de esa matriz. Ahora, otra forma, por ejemplo, es hacerlo data-driven. O sea, es decir, yo observo una geografía, lanzo la matriz y bueno, o sea, más bien me guío por un poco más desde la perspectiva de exploración de datos, de ciencia de datos, si quieren, ¿no? O sea, donde quizá no tenga a priori no tenga a priori una definición, digamos, ay, otra vez, una definición em, no tenga una definición de los por qué es tan profundo, solo me guardo, digamos, en que sea exógena, de que represente una geografía y tal, ¿no? Eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Estamos? Ya, entonces, fíjense que yo podría trabajar con la matriz estandarizada por filas, que sería esta de acá abajo, ¿sí? Que sería, digamos, mi W asterisco, esta matriz estandarizada por filas, ¿ya? O podría trabajar con esta original. Cualquiera de las dos tiene sentido. Vamos a hacer ahora un primer ejercicio con la matriz original, ¿ya? Vamos a ver qué es un rezago espacial. Ya hemos representado la matriz. Ahora, ¿qué será un rezago espacial en el contexto de econometría espacial? Primero les voy a dar, digamos, la parte operacional, ¿ya? Que simplemente es tomar tu matriz W y premultiplicarle a un vector. O sea, tú tienes un vector, ¿sí?
y simplemente tienes que premultiplicar la matriz W. Digamos que yo tengo aquí, por ejemplo, los valores 3, 5, 8, 9, 1 y 2, ¿ya? Estos de aquí es un vector cualquiera. Obviamente estos valores están representando a cada una de estas 7 regiones, ¿sí? Porque yo voy a tener mi set de datos, va a tener tantos valores como regiones tengo, ¿de acuerdo? Mi conjunto de datos va a tener tantas filas como regiones tengo. ¿Estamos, colegas? Entonces, acá la pregunta es, o más bien dicho, ¿cómo hago el rezago espacial de esto? Simplemente es aplicar esta fórmula de arriba, es decir, premultiplicar la matriz W, ¿ya? Entonces, como ya tengo la matriz W, ¿qué es lo que va a salir? Digamos, ¿qué tendríamos aquí? Vamos a ver. Sería Eh, 5, 11. ujú. Pero a mí, Víctor, no sé, a manera de intuición, o sea, yo escuchar rezago espacial y ahorita que hablas de los vecinos, claro que se me ocurre como vecino en primer grado, vecino en segundo grado. Más de eso se me viene Es, al pensar en rezago. es correcto. O sea, es decir, de hecho, vamos a partir de esta primera multiplicación, justamente vamos a conversar sobre el orden de la vecindad, ¿de acuerdo? Ya. Ajá, entonces, pero ahorita hicimos el cálculo, digamos, operativo, ¿ya? Pero reflexionen sobre estos números. ¿Qué representa? ¿Qué significa en cristiano? ¿Qué representa en palabras intuitivas, digamos, qué es este 14? A ver, ¿qué es lo que hicimos en términos de cálculos? ¿Cierto? Este 14 vino de haber multiplicado esta fila por esta columna, ¿sí o no? De ahí vino ese 14. Haber multiplicado esa fila por esa columna. ¿Estamos de acuerdo, colegas? Sí. Ok, entonces, ¿qué es de ese 14? ¿Qué sumamos para llegar al 14? Los valores de las regiones vecinas, de Es AR3. correcto, es correcto. Digamos, digamos lo que hicimos fue simplemente tomar el valor del vecino de R3, que es el de R2, y el otro vecino de R3, que es R4. ¿Cuáles son los valores de R2 y de R4? Era 5 y el de R4 es 9. Y la suma de 5 más 9 es 14. ¿Estamos? De ahí salió em, el rezago espacial. Entonces, en otras palabras, el rezago espacial lo que representa es, en este caso, la suma de la variable que estoy analizando. En este caso, la variable que estoy analizando es Y. Y quiero saber cuál es el rezago espacial de Y. Premultiplico W. Pero ¿qué significa en palabras premultiplicar W? Es encontrar o, digamos, obtener una Y asterisco o una Y rezagada donde cada una de las entradas de esta Y asterisco son la suma de los valores de los vecinos. ¿Estamos, colegas? Buena pregunta, Javier. Nos dice, ¿siempre es la suma de los valores de los vecinos? Si es que trabajo con la matriz de contigüidad, sí. Porque fíjate que esto depende de qué tienes aquí, ¿no? O sea, si yo trabajase, por ejemplo, con una matriz de pesos, aquí sería un valor entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, si es que esto fuese una matriz de pesos de entre 0 y 1, sería un promedio ponderado, pero sigue siendo un promedio ponderado de los vecinos, ¿ok? Ahora, si hacemos exactamente, dice, es en la
Relevancia de R3 en la red con respecto a Y. Es la relevancia de R3 con respecto a Y. Eh, Todavía no me gustaría plantearlo en términos de relevancia necesariamente, porque en realidad sería la relevancia, por así decirlo, de los vecinos respecto a Y. O sea, siempre es una lectura de, digamos, de R3 respecto a sus vecinos, más que respecto a todo el vector Y. No sé si por ahí va la consulta, Yandira. Sí, gracias. Perfecto. Bien, ahora fijémonos en algo. Si hacemos la misma operación, pero ya no con la matriz original, sino con la matriz de pesos, o sea, la matriz ponderada, ¿cierto? La matriz estandarizada por filas, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Alguien se anima a poner? El promedio, es correcto, que es un poco en relación con lo que mencionaba hace rato igual Javier, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo aquí esta fila por esta columna, ¿sí? Aquí estoy obteniendo el valor de 7, ¿ya? Que es el promedio de los valores de Y o de los vecinos de los valores de Y. ¿Estamos? Es el promedio de los vecinos de los valores de Y. ¿Ok, colegas? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Yo solo tengo una duda. O sea, por Ujú. ejemplo, tú dices que esta matriz te permite interpretar siempre en función del vecino, de los vecinos que comparte. O sea, esos son los que van dándole el valor al resultado. Pero en cambio en la pesada, o sea, ¿cómo le ves ese mismo valor el 14 frente al 7? Es el promedio de los vecinos. El 7 es el promedio de Y de los vecinos de R3. Como darle es un pesado del valor de cuánto aporta, algo así. Pero de la variable Y, ¿no? De la variable Y en los vecinos de R3. O sea, al final, digamos, la variable original tenía los valores 5 y 9 para los vecinos. El promedio de eso es 7. Eso es lo que estarías diciendo. Pero Ya. específicamente porque aquí es una estandarización por filas. O sea, esa es la magia en este caso específico, porque es estandarización por filas. Ahora, podría ser que tú representes W de otra manera, o sea, que no necesariamente sean estos pesos estandarizados por filas, ¿no? Eso ya sería ya no sería 7, ya no tendría la misma lectura de que simplemente es el promedio de Y de los vecinos de R3, sino habría que ver una interpretación que obedezca al cómo se representó W. ¿Estamos? Sí, ahí me quedó claro. Gracias, Vic. Perfecto. Sería interesante tener el promedio ponderado por alguna característica, por ejemplo, el área de cada vecino. Sí, que es un poco lo que les también conversábamos, ¿cierto? Con el beta IJ, beta JI. Sí, o sea, ahí hay como, se puede ampliar la discusión, ¿no? O simplemente cambiar la definición de vecindad. Por ejemplo, vecinos más cercanos es una que se utiliza bastante también. Em, También distancia inversa, pero por ejemplo, la distancia inversa hace que esto sea densa. La matriz se hace densa si se utilizan nociones de distancia inversa, por ejemplo. ¿Ya? Pero se podría, sin duda, Javier. ¿Ya? Ok, entonces fíjense que hemos logrado dos temas importantes, ¿no? Uno es, tenemos un vector y hemos descubierto cuál es su rezago espacial, que es W por Y. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo una variable en mis distintas unidades geográficas, comunas, cantones, lo que fuere, y yo ahora ya sé cómo hacer un rezago espacial de esto. ¿Ya? Ok. ¿Cómo encontraríamos los vecinos de los vecinos? Por ejemplo, y por eso les decía, voy a regresar a esta em,
a esta slide después, porque fíjense que yo podría, por ejemplo, preguntar, ¿quiénes son los vecinos de los vecinos de A? ¿Ya? Pues, por ejemplo, yo podría definir una forma que se llama, primero, una forma que se llama Queen, ¿ya? O bueno, no, digamos, antes de entrar a Queen. Veamos, ¿quiénes son los vecinos de los vecinos de A a través de la definición de Common Edge? Primero, los vecinos de A sería B, ¿cierto? Estos serían los vecinos de A, ¿ya? Pero yo también podría obtener los vecinos de A. Es decir, los vecinos de los vecinos de A sería, me estaría hablando en otras palabras, quiénes son los vecinos de B. ¿Me siguen? Entonces, los vecinos de B serían estos, incluido A, por supuesto, y estos. ¿Estamos colegas? Los vecinos de los vecinos, literalmente. ¿Ok? Perfecto. A esto se le llama, digamos, la matriz de, o sea, cuando ya representamos esto con un W, es la matriz de segundo orden. Por eso se llama así, es de segundo orden. Yo también podría preguntarle, ¿quiénes son los vecinos de los vecinos de los vecinos? Sería la de tercer orden. ¿Quiénes serían los vecinos de los vecinos de los vecinos? Y así. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, cuando utilizamos esa noción, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, W a la 0 sería la matriz de primer orden. W, perdón, a la 1 sería la matriz de primer orden. W al cuadrado. Y aquí, así es como calculamos rápidamente quiénes son los vecinos de los vecinos. ¿Sí? Hay que multiplicar W por W y se obtiene automáticamente los vecinos de los vecinos. ¿Estamos, colegas? W al cubo es los vecinos de los vecinos de los vecinos. Es, en otras palabras, la matriz de pesos espaciales de tercer orden. ¿Me siguieron esta idea, colegas? Ajá, exactamente, Emanuel. Perfecto, muy bien. Parece que estamos alineados. Chévere. Entonces, a esto se le llama, digamos, el orden de la matriz, ¿no? El orden de la matriz W. Volvamos a esta parte. Esto de aquí, entonces, es lo que ya hemos descubierto. Digamos, yo estoy analizando una variable y ahora ya sabemos obtener su rezago espacial, ¿ya? Ahora, ¿cómo puedo yo, o sea, grafiquémosla, ¿cierto? Como buen analista de datos, como buen científico de datos, uno lanza un scatter plot, ¿cierto? Y dice, ok, voy a lanzar un scatter plot de esta cuestión y voy a robarme un scatter plot de por acá. Cojamos, entonces me robo un scatter plot, ¿no? Y digo, a ver, ¿qué tengo en el eje X? ¿Ya? Tengo una variable, ¿no? Por ejemplo, lo que arriba representamos por Y. Y aquí estaría W, Y. Estamos en el eje X, tengo la variable analizada, y en el eje Y tengo en cambio el rezago espacial, ¿sí? El rezago espacial. ¿Qué representaba el rezago espacial? Simplemente el valor de los vecinos de la variable. Si es que trabajé con la variable, con la W original, sería la suma de los vecinos, y si trabajo con la variable, con la W estandarizada por filas, sería el promedio de los vecinos. En este caso, W es estandarizada por filas, por lo tanto estoy trabajando con el promedio de los vecinos. ¿Ya? ¿Hasta aquí me siguen la idea, colegas? Cuando estandarizamos por columnas también sería prácticamente lo mismo, ¿no? El promedio de los vecinos, ¿cierto? Eh, no necesariamente, no necesariamente. Porque fíjate que al final, como la operación matricial para obtener estos valores, el 7, por ejemplo, es fila por columna, no va a ser el promedio de los vecinos lo que te salga ahí. Entonces, ¿qué sería?
¿Qué interpretación tendría? Mm, tendría que meditarlo, pero ¿qué interpretación tendría? Pero lo más O sea, usado es los porque filas en todo caso, ¿no? Filas es sí, lo sí, sí, estándar. sí, sí, sí. Lo Ya. estándar es fila. Por otras razones también, ojo, ¿no? Que ya vamos a irlas viendo, digamos, pero, eh, por ejemplo, ¿por qué? Les adelanto un poco. ¿Por qué es útil estandarizar por filas también? O sea, no solo por el hecho de que represente el promedio de los vecinos, sino también porque estandarizar por filas em, habilita ciertas condiciones de invertibilidad de una expresión que se utiliza en el contexto de regresión. ¿Estamos? Entonces, por eso también es útil estandarizar por filas. ¿Ok? Que ya lo vamos a ver también mañana. ¿Ya? Ok, entonces, esto de aquí es un gráfico que tiene dos cosas que hemos explorado, ¿cierto? Una variable analizada y su rezago espacial. ¿Qué representa, por ejemplo, el primer cuadrante? ¿Sí? ¿Qué representa el primer cuadrante? Vamos a verlo solo de manera descriptiva, ¿no? Entonces, este primer cuadrante, si están de acuerdo, lo que sería es aquellas regiones donde el valor de la variable analizada es alto y el valor de la variable analizada de los vecinos de esas regiones también es alto. ¿Están de acuerdo? Porque claro, fíjense, todo lo que está acá en el eje Y significa que los valores de los vecinos son altos. Y todo lo que está acá significa que los valores de los vecinos son bajos. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, esta de aquí sería variable alta, vecinos altos. Región 2 sería variable bajo, vecinos altos. Región 3 o cuadrante 3 sería variable baja, vecinos bajos. ¿Ya? Y la región 4 sería variable alta, vecinos bajos. Nada más. ¿Estamos hasta aquí? Un poco a veces, cuando se mide el impacto, entonces en el tema espacial, uno se enfocaría muchas veces en tratar de ver qué pasa en la región uno. Es muy buena pregunta, Manuel. A ver, veamos. Les adelanto un poco. ¿Cuál es el coeficiente o cómo mido la relación espacial? Es a través de la pendiente de esta curva. La pendiente de esta curva se llama índice de Moran o Moran's I. Moran's I. O la I de Moran. ¿Ya? La pendiente de esta curva, la M, que coincide con ser Moran, pero bueno, la pendiente, que vamos a representarla por M o la derivada, como quieran verle, esa pendiente es literalmente quien te recoge la relación espacial, ¿ya? Si esa pendiente es positiva, tú concluyes que la correlación espacial es positiva. Y esa pendiente es negativa, tú concluyes que la correlación espacial es negativa, ¿ok? Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque fíjense, o sea, digamos, van a existir valores acá, van a existir valores acá, pero en general la pendiente es positiva. Por lo tanto, hay autocorrelación espacial positiva, ¿de acuerdo? ¿Y por qué y qué significa? Y un poco Emanuel decía, entonces yo me voy a concentrar en la región uno, ¿ya? Eh, Ahí yo te complemento, porque no solo es en la región uno, sino también en la región 3, en el cuadrante 3. ¿Por qué? Porque el concepto de autocorrelación positiva es que valores de la variable original estén rodeados por valores similares de los vecinos. ¿Me siguen? Entonces, en el cuadrante uno, la variable original está rodeada de valores altos, que son similares al de la variable original.
Y en el cuadrante 3 sí, en el cuadrante 3 también es lo mismo. La variable original es baja y sus vecinos son bajos. Por lo tanto, tanto el cuadrante 1 como el cuadrante 3, en ambos hay autocorrelación espacial positiva, mientras que el cuadrante 2 y el cuadrante 4 es autocorrelación espacial negativa. ¿Por qué? Porque lo negativo, en cambio, es como un tablero de ajedrez. O sea, que tú tengas un valor, digamos, 1, 0, ¿cierto? 1, 0, es decir, alternado, ¿ya? Ese sería como el caso más extremo, alternado. eh, o sea, o en otras palabras, desde la perspectiva de esto de aquí, que se llama el gráfico de Moran, lo que significaría el cuadrante 2, por ejemplo, es que la variable original tiene un valor bajo y los vecinos un valor alto. Eso es correlación espacial, autocorrelación espacial negativa. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo damos cuenta de que dos variables tengan autocorrelación espacial o no? Es justamente viendo si es que la pendiente entre la variable rezagada y la variable original es estadísticamente significativa, ¿sí? O sea, la pendiente es, literalmente se hace una regresión entre esos dos valores para saber si es que esa pendiente en el contexto espacial tiene un nombre específico que es la I de Moran, y saber si es que esto es positivo o negativo, ¿no? O sea, podría ser cualquiera de las dos. Y saber si es significativo, sobre todo. ¿Estamos, colegas? ¿Me siguieron hasta aquí? ¿Alguna pregunta quizá para cerrar la sesión de hoy? Chévere. Mañana vamos a ver o sea, vamos a arrancar con una pequeña expansión que se llama la expansión de Leontief, que nos va a servir mucho en el contexto de regresión y estos conceptos también que hemos estado viendo. Tengo un par de consultas. No sé quién alzó la mano primero, pero está Cristóbal y Osvaldo. Eh, Creo que yo primero fui. Tranquilo, cuéntame, Cristóbal. Sí, quería hacer una pequeña consultilla. Es que, bueno, llegué un poquito tarde y también ayer no me pude conectar porque trabajo y estudio. Y quería preguntar si, como se están grabando las clases, ¿las van a luego enviar por correo o no? Sí, entiendo que se va a subir al canal de YouTube de las 8 y ahí va a estar disponible. Perfecto. Muchas gracias. Por nada, Cristóbal. Osvaldo. Eh, sí, buenas noches, doctor. Excelente clase. Yo tenía una inquietud. Mire, para el cálculo de los rezagos espaciales utilizaba promedios. Y si se lograra, y si se usara medianas, no habría, si se podría utilizar medianas para en caso, o habría algún problema con con el sesgo o y la robustez de las matrices. em, no sé si te estoy entendiendo bien la pregunta. O sea, en realidad acá el hecho de haber estandarizado por filas Eh, hace que en consecuencia el valor de la variable rezagada se pueda interpretar como un promedio, pero es debido a la estandarización por filas. Em, o sea, no es que tu objetivo era buscar eso, sino más bien fue una consecuencia, ¿ya? Ahora, pero nuevamente, ¿no? O sea, insisto en el hecho de que la forma de representar W es un tema abierto, o sea, o sea, por ejemplo, si por alguna razón tú necesitas, no sé, representar mediana intrarregión, ok, es una forma válida de representar W, pero ahí habría que un poco darle, sería como estandarizar eso, sería como tener el promedio de las medianas, algo así, pero sí, la estandarizas por fila, o sea, a lo que voy es a que no fue el objetivo buscar el promedio por si acaso, ¿no? Sino fue una consecuencia de haber estandarizado W, cuando W es una matriz que representa la contigüidad, la conexión, digamos, entre las regiones. Eso, Ujú. Osvaldo. No sé si hay alguna otra consulta, colegas. Gracias.
Perfecto, parece que estamos entonces por hoy. Muchas gracias por conectarse. No sé Sí, si hay algo adicional, Cristian. sí, no, agradecer a Víctor por esta segunda clase. Ya mañana sería la última sesión y finalización del curso, del cursillo. Y también recalcar que todo el cursillo, las tres secciones van a estar disponibles en YouTube de la Sociedad Chilena de Estadística, yo creo que la próxima semana. Así que los dejamos invitados para mañana a la última sección y agradecer también a Víctor por la disposición de dictar este cursillo. Así que gracias, Víctor. Y gracias a los Gracias, asistentes. gracias, colegas. Que pasen bien. Hasta mañana. Cuídense. Chao, Chao, chao. chao.